profetas mayores. Vamos a el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo 23. Ezequiel, capítulo 23, versículos 1 al 49. Un pasaje un poco largo, pero es necesario que lo leamos completo para poderlo comprender. ¿Listo? Entonces le pido que tenga un poquito de paciencia con el predicador. Bien, sin más preámbulo, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hija de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Aholá y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Aholá y Jerusalén Aholiba. Y Aholá cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ellas su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmientos. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos, pintadas de colores, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en sus lechos de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, Aholiba, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Zoá y Coá, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballos todos ellos. Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos,
escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor. Y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo entrego en mano de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Aholá y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿todavía cometerás fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Aholá y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, delante de ti, Señor, nos presentamos, anhelando, Padre amado, que nos hables, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Padre, te suplico, Señor, que mi
pecado remanente, Padre, no sea un impedimento para que tu grace sea edificada, exhortada y consolada esta mañana. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Bien, un pasaje un poquito largo, ¿no? Bien, quiero que nos ubiquemos exactamente en el lugar de la historia en el cual nos está ubicando este pasaje del libro de Ezequiel. Transportémonos al siglo VI antes de Cristo. ¿Cuál siglo? Sexto. Exactamente por allá, por el año 593 antes de Cristo. ¿Ya se trasladó allá? Muy bien. Recuerde que para este momento de la historia, Israel, el pueblo de Israel, ¿cierto? Reino con el cual Dios tenía un ¿qué? Pacto. Ya se había dividido en cuántos reinos. Dos, ¿cierto? ¿Cuáles eran? El reino del norte, Israel, que tenía como capital a la ciudad de Samaria, ¿cierto? Y el reino del sur, Judá, que tuvo como capital a la ciudad de Jerusalén. Recuerden también que para este momento el reino del norte, es decir, Israel y su capital Samaria, ya había caído bajo los asirios. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová y sus habitantes habían sido entonces transportados, ¿cierto?, a otras tierras. Eso nos lo dice el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 17. Y recuerde también que para este momento algunos de los habitantes del reino del sur, Judá, ya estaban comenzando a ser deportados. Estaban comenzando, ¿cierto?, a ser despojados de sus tierras y los estaban comenzando a trasladar a otros lugares. Y ese es el contexto, ¿cierto? Ese es el contexto en el cual tiene lugar esta palabra que le vino al profeta Ezequiel de parte de Jehová. Pero ¿quién era Ezequiel? Por el mismo libro de Ezequiel sabemos que él era un sacerdote, ¿cierto? Un sacerdote que también se encontraba ¿en dónde? En el exilio. Y allí, mientras se encontraba en el exilio, Dios comisionó a este sacerdote para que él cumpliera un oficio como profeta. ¿Un oficio como qué? Profeta. Entonces Jehová traía palabras al profeta Ezequiel. Y lo que tenía que hacer Ezequiel era comunicarle estas palabras ¿a quiénes? A los que se encontraban deportados con él, del reino de Judá. Muy bien. Capítulo 23, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. ¿Qué es lo que le está presentando Dios aquí al profeta Ezequiel? Una parábola, ¿cierto? La parábola de dos mujeres como pecadoras, ¿cierto? Por eso he titulado este sermón Aholá y Aholiba, las dos esposas adúlteras. Y si ustedes notaron, con lo primero que parte Dios es con presentar que estas mujeres eran pecadoras ¿desde cuándo? ¿Desde su qué? Desde su juventud, ¿cierto? Estas dos mujeres eran hijas de una misma mujer, es decir, eran ¿qué? Hermanas, ¿cierto? Y las dos tenían algo en común. En su juventud habían fornicado ¿en qué tierra? En la tierra de Egipto. ¿Cómo se llamaba la hermana mayor?
La hermana mayor se llamaba Aholá y la otra Aholibah. Y resulta que estas dos hermanas, Aholá y Aholibah, se casaron. ¿Cómo sabemos que se casaron? Porque en el pasaje más adelante se nos habla de adulterio, ¿cierto? Entonces estas dos mujeres, ¿cierto? Luego de haber pecado en su juventud, se casaron con un marido. ¿Y qué ocurrió? Ellas, ¿cierto? Le dieron a luz hijos a su marido. Pero ¿qué ocurrió después? Versículo 5. Y Aholá cometió fornicación, aún estando en mi poder. ¿En el poder de quién? De su marido. Y se enamoró de sus amantes, los asirios vecinos suyos. Resulta que esta mujer, Aholá, no abandonó su pasada manera de ¿qué? De vivir. Luego de haber contraído, ¿cierto? Nupcia, ¿cierto? Y el pacto de fidelidad con su esposo, ella siguió viviendo ¿cómo? De la misma manera. Y entonces ella posó, ¿cierto? Puso sus ojos ¿en quiénes? En los hijos, ¿cierto? De los asirios, vecinos suyos. ¿Pero por qué puso su mirada en ellos? Estaban vestidos de púrpura, ¿cierto? Tenían apariencia de gobernantes, de capitanes, eran jóvenes, todos ellos codiciables, y iban montados ¿en qué? En caballo. Se dejaron impresionar, ¿por qué? Por las apariencias. Cuidado con dejarnos impresionar, jóvenes solteras y mujeres solteras, con las apariencias. Muy bien. ¿Y qué hizo ella? Se enamoró, ¿cierto?, de estos y terminó prostituyéndose con ellos. ¿Escucharon eso? Ella rompió el pacto de fidelidad que tenía con su marido. ¿Cómo lo rompió? Involucrándose, ¿cierto?, con otros. Pero no solamente se involucró con otros, Aholá también se contaminó con todos los ídolos de los otros. Eso nos dice el versículo 7. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos ¿de quién? De ellos. Noten el problema. El problema de hacer asociaciones e involucrarse con ¿quiénes? Con paganos, con incrédulos. Cuidado. Hasta aquí lo que hizo Aholá. Pero ¿qué fue lo que hizo su hermana? ¿Qué fue lo que hizo su hermana menor? Versículo 11. Y lo vio su hermana Aholibah, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones ¿de quién? De su hermana. De su hermana. Amados, si Aholá le había sido infiel a su marido, Aholibah le fue mucho más infiel. Ella presenció, ella tuvo la oportunidad de presenciar lo que hizo su hermana. ¿Y qué hizo? Lo mismo, peor, ¿cierto? Ella no hizo lo mismo, ella se fue más allá, ¿cierto? Sus infidelidades a su marido fueron peores. Note con quiénes se involucró esta mujer infiel. Primero ella se involucró con los hijos de quiénes. Versículo 12. De los asirios. Note lo que dice el versículo. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos.
Ella, ¿cierto? También se dejó vislumbrar porque ellos tenían ropas espléndidas, armas excelentes y también iban como a caballo, ¿cierto? Y todos ellos, por supuesto, eran jóvenes que codiciables. Entonces ella se dejó impresionar y puso su mirada en ellos y terminó siéndole infiel a su marido. Pero no le bastó con esto. No le bastó con esto. Ella luego puso su mirada en otros hombres. ¿Quiénes eran? Versículo 14. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, ella vio imágenes, ¿cierto? ¿De quiénes? De los caldeos, pintadas de colores, ceñidos sus lomos con talabartes, cinturones y tiaras, ¿cierto? Como turbantes de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de ¿qué? De capitanes, a la manera de los hombres ¿de quién? De Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. ¿Y qué hizo ella? Se enamoró de ellos a primera vista. Note que ellos no la buscaban a ella. ¿Qué hacía la muy sinvergüenza? Ella era, ¿cierto?, la que encendida en lujuria iba y buscaba, ¿cierto?, a sus enamorados. Entonces ella envió mensajeros, ¿cierto?, a la tierra de los caldeos. ¿Y qué hicieron ellos? Por supuesto, ¿cierto?, los hombres de Babilonia vinieron e intimaron con ella. Y de esta forma la contaminaron. Y ella se contaminó con ellos, ¿cierto? ¿Cuánto? Mucho, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que se hastió de ellos. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa mujer? Y como si esto fuera poco, ¿cierto? Luego, ella comenzó a retroceder atrás, ¿cierto? Versículo 19. Y aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud. ¿Recuerdan qué ocurrió en los días de la juventud de esta mujer? ¿Había qué? Fornicado. ¿Con quiénes? Con los egipcios, ¿cierto? Y comenzó nuevamente a codiciar a los egipcios, ¿cierto? Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos. Y de esta manera, Aholiba, ¿cierto?, pecó y le fue infiel a su marido, peor de lo que lo había hecho ¿quién? Su hermana. ¿Qué hemos visto hasta este momento? Dos mujeres como adúlteras, ¿cierto?, fornicarias de su juventud, luego contrayeron el pacto matrimonial con su marido y sin embargo siguieron en sus impurezas, ¿cierto?, siendo infieles a él. Esto es lo que hemos visto hasta este momento. Pero ¿qué ocurrió después? O mejor, pregunta: ¿a quiénes estarán representando estas dos mujeres? Buena pregunta, ¿cierto? Observe lo que dice el versículo 4. Y se llamaban la mayor como Aholá, que significa tabernáculo de ella. ¿Y cómo se llamaba la otra? Aholiba, ¿cierto? ¿Qué significa mi tabernáculo en ella? ¿A quiénes representaban estas dos mujeres? El Señor dice, ¿cierto?, que Aholá es ¿quién? ¿La ciudad de qué? Samaria. ¿Recuerdan esta ciudad de qué pueblo era la capital? ¿Del reino de qué? Israel. ¿De quién es que nos está hablando Dios cuando habla de una mujer adúltera llamada Aholá? Del reino de Israel.
¿Qué es lo que está diciendo Dios con respecto al pueblo, o mejor, al reino de Israel? Que ellos le fueron ¿qué? Infieles. ¿Y a quién representa a Oliva? ¿A la ciudad de qué? Jerusalén. ¿Recuerdan Jerusalén? ¿De qué pueblo era la capital? ¿O de qué reino mejor? Del reino de Judá. Comienza a unir todo esto en su cabeza y comienza a ver lo que el Señor está diciendo acá. ¿Qué es lo que está denunciando Dios a su profeta Ezequiel? ¿Qué es lo que está denunciando? Que su pueblo, el reino de Israel y el reino de Judá, le fueron infieles. Que ellos quebrantaron el pacto de fidelidad que habían hecho con él. ¿Se dan cuenta? El Señor, como un marido celoso, está denunciando las infidelidades de su esposa. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero ¿qué haría? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría el marido con las infidelidades de sus esposas? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué? Versículo 9 y 10, perdón. Un hermano que me ayude a leerlos, por favor. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. ¿Qué fue lo que hizo Dios ante las infidelidades de Samaria, es decir, del reino de Israel? ¿Qué fue lo que hizo? Los entregó. ¿En manos de quién los entregó? De sus amantes, de aquellos con quienes le habían sido ¿qué? Infiel. Es decir, los entregó en manos de los hijos de quiénes? De los asirios. ¿Cuándo los entregó? En el año 722 antes de Cristo. Esta esposa le fue infiel a su marido y su marido la entregó a sus amantes. ¿Y qué hicieron sus amantes con ella? Tomaron sus hijos y sus hijas y a ella la mataron ¿cómo? A espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron ¿qué? Escarmiento. ¿Me quieres ser infiel? Te entrego a tus amantes. En el año 722 antes de Cristo, Dios entregó el pueblo, ¿cierto? Mejor, el reino de Israel en manos de los asirios. Y esto lo había presenciado ¿quién? El reino de Judá. ¿Lo recuerdan? Pero ¿qué hizo Judá? ¿Permaneció fiel a su marido? No.
Y lo vio su hermana Oliva, el reino de Judá, y enloqueció de lujuria, y se involucró luego ¿con quiénes? Primero con los hijos de quiénes? De los asirios, ¿cierto? ¿Cómo se involucró con ellos? Haciendo alianzas políticas y militares. Y eso la condujo a contaminarse ¿con qué? Con sus ídolos. Luego, ¿cierto? La muy sinvergüenza se involucró con los hombres ¿de dónde? De Babilonia, los caldeos, ¿cierto? Fue, los buscó, se involucró con ellos y también se contaminó con ellos, hasta que su relación con ellos se deterioró. ¿Y qué hicieron después ellos? Comenzaron a coquetear y a desear al pueblo que egipcio. ¿Se dan cuenta lo que el Señor está denunciando acá? Judá no ha permanecido fiel. Judá ha sido peor que el reino de Israel. Y entonces, ¿qué debería hacer el marido? ¿Qué debería hacer este esposo por la infidelidad de su mujer? Versículo 32 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad, y de ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. ¿Qué fue lo que decidió el esposo? Darle a beber de la misma copa de desolación que le había dado de beber hace más de 100 años atrás a su hermana. ¿Qué era lo que iba a hacer Dios con el reino de Judá? ¿Entregarlo a quiénes? A sus amantes. Yo suscitaré contra ti a tus amantes, y de los cuales se hastió tu alma. ¿De quiénes se habían hastiado ellos? De los caldeos, ¿lo recuerdan? De los caldeos. Y para el momento en el que Ezequiel recibió esta palabra del Señor, ya estaba comenzando a caer el reino de Judá. Estaban comenzando a deportar a los habitantes del reino hacia tierras extrañas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jehová, el marido, hizo esto con su esposa? ¿Por qué? ¿Cuál fue el error? El error primero consistió en comenzar a hacer alianzas ¿con quiénes? Con pueblos que paganos. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo el Señor hoy? El error de ellos, ¿cierto? El primer error que cometió Israel, y no solo Israel, sino su hermana Judá, fue comenzar a hacer alianzas con pueblos paganos, asirios, babilonios, egipcios, ¿cierto? ¿Prohibía eso Dios? Sí, Dios lo prohibía. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le había prohibido a los reyes de Israel involucrarse con mujeres extranjeras? ¿Por qué? ¿Recuerda lo que ocurría con Salomón? Porque luego de involucrarse con ellos, terminaban adoptando sus ídolos. Versículo 7, hablando del reino de Israel:
se contaminó con todos los ídolos de quienes, de ellos, ¿cierto? Versículo 30, hablando de Judá: estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. ¿Se da cuenta el problema? El problema de hacer asociaciones estrechas con incrédulos. ¿Le suena familiar eso? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Nos suena algo familiar. Entonces Dios, el esposo celoso de su esposa, de sus infidelidades, se cansó de esto y entregó al reino de Israel, y ahora iba a entregar al reino de Judá. ¿A quiénes los iba a entregar? Versículo 23. A los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Zoá y Coá, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables y gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballo con todos ellos. ¿Y cómo vendrían ellos contra ella? Débiles, ¿cierto? Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor. Y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Dios iba a utilizar a un pueblo como, o a unos pueblos como paganos, para enjuiciar ¿a quién? A su esposa. A su esposa. Terrible, ¿cierto? Pero amados, piensen en lo siguiente. Cuán terrible es la infidelidad de una esposa a su esposo. ¿Se había puesto a pensar en eso? O de un esposo hacia su esposa. ¿Es terrible? Terrible. ¿Cierto? Muy terrible. Para que usted se haga una pequeña idea de cómo el Señor estaba presenciando las infidelidades de su pueblo. Y entonces Dios, ¿cierto?, decidió darle a beber de la misma copa. Pero ¿acaso Dios le iba a dar a beber de esta copa solamente por haber adoptado ídolos y solamente por haber caído en idolatría? No. Eso no fue lo único que ellos hicieron. Observe lo que dice el versículo 36 en adelante. Y me dijo que, del versículo 36 en adelante, y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Oholá y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones? Vas a llevar palabra de juicio, pero debes denunciarles ¿qué? Lo que hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Eran unas santas palomas? No. Hermanos, no solamente el reino de Judá e Israel cayeron en idolatría, no. A causa de haber caído en esta idolatría, ellos comenzaron a hacer pecados abominables delante de los ojos de su esposo. ¿Qué era lo que hacían? Versículo 37 en adelante: porque han adulterado y hay sangre en sus manos. ¿Sangre de quiénes? ¿De quiénes? De sus hijos. Hermanos, para adorar a esos ídolos que adoptaron de otros pueblos, ¿saben qué hacían
los del reino de Judá? Sacrificaban a sus propios hijos. ¿Cómo lo hacían? Arrojándolos y haciéndolos pasar ¿por dónde? Por el fuego. Y no solo esto hicieron, no. Escuchen lo que ellos más hicieron. Contaminaron mi ¿qué? Mi santuario, el templo. ¿Cómo? Luego de sacrificar a sus hijos, entraban con sus manos aún manchadas de sangre al templo. ¿Sangre de quién? De sus hijos. Estaban profanando el templo del Señor. Y no solamente eso hicieron. ¿Qué más hicieron? Profanaron el día de ¿qué? De reposo. Ellos profanaron el día de reposo que Dios le había ordenado ¿qué? Guardar. ¿Qué decía el cuarto mandamiento? ¿Qué dice? Guardarás el día de reposo. Pues ellos no lo guardaron y de esta manera profanaron ese día. ¿Y qué más hicieron? ¿Qué más hicieron ellos? Buscaron alianza, ¿cierto? Nuevamente con personas de otros ¿qué? Pueblos, ¿cierto? Enviaban mensajeros, luego se ataviaban para recibirlos y como si eso fuera poco, utilizaban las cosas y los elementos de la adoración al Señor con fines políticos, lo cual Dios también había ¿qué? Prohibido. Ellos debían tener, ¿cierto? Las cosas que se utilizaban para el culto al Señor, ¿cómo? Consagradas a Él solamente. Tremendo, ¿no? Idolatría, sacrificio, no guardar el día de reposo, en fin. Tremendo, ¿no? Muy tremendo. Por esto, el Señor, Jehová, el esposo celoso, decidió castigar y enjuiciar a su pueblo a través de un pueblo pagano. Versículo 46. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán ¿con qué? Con fuego. Noten que nos está hablando de lo que se hacía con las mujeres que caían ¿en qué? En adulterio. ¿Qué debía hacer el pueblo? Pues así van a ser enjuiciadas. No tenía que ser enjuiciada una mujer ¿qué? Adúltera. Pero ¿cuál era el fin de todo esto? ¿Por qué Dios iba a hacer esto? Por supuesto iba a castigar el pecado del pueblo. Versículo 27. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. El propósito de Dios con esto también era hacer cesar ¿qué? La infidelidad del pueblo. Él quería hacer que ellos no levantaran más sus ojos ¿a quiénes? A los egipcios. Versículo 48. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. ¿Cuál era el otro propósito de Dios con esto? Que ese castigo fuera como un escarmiento. ¿Para quiénes? Para los demás. Para que los demás no cometieran las mismas abominaciones que cometió el reino de Israel y el reino de Judá.
Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Castigo, ¿cierto? Juicio, ¿por qué? Por el pecado. Pero escucha lo que termina diciendo. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. De esta manera, Dios, a través del juicio, se iba a dar a conocer de una forma más cercana a quién, a su pueblo, a través del juicio. Tremendo, ¿no? ¿Qué vimos el día de hoy? Básicamente vimos a dos mujeres adúlteras. ¿Cómo se llamaban? Aholá y Aholiba. ¿A quién representaba Aholá? A Samaria, es decir, al reino de Israel. ¿Cómo se llamaba la otra mujer? Aholiba. ¿A quién representaba? A la ciudad de Jerusalén, es decir, al reino de ¿qué? De Judá. Y vimos también que el esposo, ¿cierto?, celoso, determinó enjuiciar a las infieles. Básicamente eso fue lo que vimos. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de este pasaje? ¿Qué será lo que el Señor nos quiere decir hoy? Porque esto habrá quedado registrado en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Amados, en lo primero que quiero hacer énfasis esta mañana es en el hecho de que Israel y Judá cometieron el error de aliarse ¿con quiénes? Con pueblos paganos. Y esto los condujo a caer ¿en qué? Idolatría y en otros pecados abominables delante de los ojos del Señor. Y de esta manera a darle la espalda ¿a quién? A Dios. Pregunta: cristiano, cristiana, ¿acaso este no es un error en el cual podemos caer también nosotros? ¿Será que sí? ¿Sí o no? Sí. ¿O tal vez? ¿Sí? Sí. Por supuesto que sí. Por eso hoy, amado cristiano y cristiana, es pertinente recordar lo que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Corinto. ¿Lo recuerda? Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. No os unáis en yugo desigual ¿con quiénes? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Tiene compañerismo? No. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Tiene comunión? No. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Concordian en algo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois cristianos, creyentes, porque vosotros sois el templo ¿de quién? Del Dios viviente. ¿Nosotros somos qué? El templo del Dios viviente. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, hemos sido adoptados como hijos ¿de quién? De Dios. Por tanto, ahora somos el templo ¿de quién? De Dios. Amados, como somos el templo del Dios viviente, no debemos unirnos en compañerismo y comunión íntima ¿con quiénes? Con los incrédulos. Eso significa, hermano Michael, que me debo entonces volver un asceta. Eso significa entonces, hermano Michael, que me tengo que ir e internar en un monte y no tener contacto con nadie. No, no le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo, ¿cierto?, que se aparte del mundo y se envuelva en una burbujita, como piensan algunos. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que no debemos unirnos en compañerismo y comunión íntima ¿con quiénes?
con los paganos, con los incrédulos, porque podemos terminar dándole la espalda ¿a quién? A nuestro esposo. ¿A quién? A nuestro esposo. Cuidado con eso. Amados, recuerden lo que el Hijo del Hombre, Jesucristo, le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte. Vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal pierde sus características como sal, ¿para qué sirve? Para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús a través de esto? Ustedes, discípulos míos, solo les son útiles al mundo, permaneciendo como mis discípulos. No de otra manera. ¿Será que en esta relación con incrédulos a veces nos notamos que comenzamos a adoptar cosas de ellos? Pero recuerden que solo les somos útiles a ellos si permanecemos siendo ¿qué? Sal. Si permanecemos siendo ¿qué? Luz. Esa es la única manera. No hay otra, hermanos. No debemos volvernos a ellos, ¿cierto? Igual a ellos para evangelizarlos, ¿no? Debemos permanecer siendo ¿qué? Sal y luz. Amén. Lo segundo que quiero señalar hoy es que Israel y Judá tenían un pacto ¿con quién? Con Jehová, ¿cierto? Israel y Judá le eran a Jehová por esposa y él les era ¿por qué? Por marido. Sin embargo, Israel y Judá le fueron infieles a su marido y de esta manera invalidaron ¿qué? El pacto que tenían con él. No obstante, Jehová, a través del profeta Jeremías, anunció que establecería un mejor ¿qué? Pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más ¿qué? Grande. Escucha lo que termina diciendo o anunciando Dios a través del profeta. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amados, este nuevo pacto no puede ser ¿qué? Invalidado, porque Dios en su misericordia no se acordaría más de los pecados ¿de quién? De su pueblo. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Hermanos, si ustedes hoy son parte de la Iglesia Universal del Señor, déjeme decirle que hoy usted está gozando de ser parte de ese nuevo pacto. Pero como hay beneficios en este pacto, también hay responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Ser fieles a nuestro marido. Ser fieles a nuestro Señor. Hermanos, debemos permanecer fieles
a nuestro Señor. Debemos permanecer fieles a aquel que compró la iglesia con su propia sangre. Y a las personas que hoy se encuentran en este lugar y que aún no hacen parte de la iglesia que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre, quiero decirles lo siguiente. Amigo y amiga, hace aproximadamente 2000 años, el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si hoy usted pudo reconocer que está perdido en delitos y pecados, como el pecado de la idolatría, y siente la necesidad del perdón de Dios, déjeme decirle que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Amigo y amiga, si hoy usted quiere recibir perdón de pecados y salvación, debe poner su fe en Él. Amigo y amiga, arrepiéntase de sus pecados. Ponga su fe, su mirada, su confianza en Cristo Jesús. Porque todo aquel que ve a Cristo y pone su fe en Él y cree en Él, tendrá vida eterna para la gloria de Dios.